Bueno, esta conversación, la verdad que la considero desde el otro día que la estamos buscando muy importante. Está en línea Lucas Romero, el politólogo, director de Sinopsis Consultores. Te agradezco el tiempo que nos dedicás. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. No, por favor, es un placer mío. Bueno, contame, en tu última columna, que utiliza un concepto provocador, que tiene que ver con aquella frase del consultor Carville, puesta en boca de Bill Clinton: es la economía estúpido, en esa batalla electoral que Clinton le gana a George Bush, padre. Quedó como un diseño, en el 92 fue, en el 92, quedó como un diseño o una idea que lo predominante es la economía, que a mí siempre me llevó a pensar en aquel acerto de Perón que decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo, ¿no? Sí, sí, a ver, un poco esa columna surge de un dato que nosotros estamos registrando en nuestros estudios que pareciera ser contraintuitivo, Mm. que es que cuando uno le pregunta a la gente, digamos, un poco indagando sobre cuáles pueden ser las motivaciones de su comportamiento electoral, bueno, cuál podría ser el factor decisivo a la hora de definir su voto, no aparece con consistencia la idea de que la vacuna puede ser interpretada como un factor motivador del comportamiento electoral. Y lo digo porque el gobierno ha venido un poco dejando trascender que su estrategia electoral va a ser la vacunación y que efectivamente pareciera ser que una vacuna es un voto. Y no pareciera estar, digamos, reflejado en estos estudios esa afirmación, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente digamos, qué es lo que le preocupa, la gente nos viene diciendo la economía ya hace mucho tiempo, incluso en este contexto sanitario. De hecho, quizás el dato de color para acompañar este comentario es: nosotros le venimos preguntando a la gente desde el comienzo de esta crisis sanitaria si a usted le preocupa más su situación económica o el coronavirus. Al comienzo de esta crisis, cuando el coronavirus era absolutamente desconocido y la gente obviamente tenía una mirada atemorizante sobre esta situación, el 80% nos dijo: me preocupa más el coronavirus. El 16% nos decía: me preocupa mi situación económica. Esto estoy hablando marzo, abril del año pasado. Pero ya desde los primeros meses de esta crisis sanitaria en 2020 empezamos a ver una tendencia que parecía ir revirtiéndose, hasta que ya en mayo, junio del año pasado la gente predominantemente nos señalaba la situación económica. Esto se sostuvo hasta fin de año. Después nosotros discontinuamos esa pregunta y la volvimos a hacer este mes de abril, en este contexto de segunda ola. Le volvimos a preguntar a la gente qué le preocupa más, su situación económica o la economía, su situación económica o el coronavirus. Bueno, el 64% nos dice: me preocupa más mi situación económica. Solamente el 33% nos dice: me preocupa el coronavirus. Creo que ahí está un poco explicado esa frase, ¿no? Es la vacunación, pero de la economía, lo que el gobierno necesita efectivamente para tener Claro. un resultado electoral favorable, ¿no? Sí, ahí es el dato interesante e importante de todo esto que ustedes revelan, que veo que vienen trabajando sobre algunos aspectos que me parece que son centrales para desentrañar qué le está pasando al ciudadano a pie, ¿no? Porque en verdad, cuando vos mirás y revisás, yo comentaba el otro día, conversando con un economista directamente, qué pasó con la promesa de dejaremos de pagarle la LELIX a los bancos para mejorar la situación de los jubilados y mejorar la situación de la ciencia. Más allá de que hoy no hay un alboroto alrededor de la cuestión de los jubilados, han desaparecido todas las asociaciones de jubilados, todos los que lloran por los jubilados en los canales, desaparecieron todos. Lo cierto es que nadie que esté jubilado hoy puede estar satisfecho con lo que percibe en la Argentina, y desde el sector científico ya son muchas las voces que aparecen hablando de una situación de enorme decepción, mientras que el Estado le sigue pagando a los bancos 80.000 millones de pesos por tenencia del ELIX. Digo, esos son datos duros, eso no se puede modificar con ningún discurso, ni hay vacuna que lo cambie. Sí, seguro. Incluso conocimos hace poco también un dato respecto de cómo ha venido evolucionando el gasto del sector público en jubilaciones. Ha caído en el último año casi 6 puntos. Es decir, claramente estamos viendo allí un proceso de ajuste del gasto en jubilaciones, un proceso que, digamos, obviamente viene y surge de aquella ley del comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, cuando se suspende la ley de movilidad jubilatoria y empieza a producirse aumentos por decreto. Pero en definitiva, yo creo que el contexto económico es un contexto que va golpeando día a día la vida cotidiana de los individuos. Yo ponía el otro día en un tuit, digo, estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, pero probablemente esto suceda en todo el país, la apertura de muchos locales partidarios opositores.
esos locales partidarios opositores, en la entrada arriba, en el cartel, dice una palabra que dice supermercado. Es decir, creo que la inflación se va a volver un factor mucho más determinante, mucho más corrosivo para el gobierno que la vacunación. Entendido esto en el contexto sanitario en el que estamos, ¿no? Porque Claro. uno no está diciendo que a la gente no le preocupa el coronavirus, uno no está diciendo que a la gente no le preocupa la vacuna, pero ciertamente creo que hay un proceso de asimilación de la opinión pública de lo que ha sido esta pandemia, un hecho que claramente no se le puede adjudicar al gobierno. En todo caso, el gobierno puede haber administrado mal el desafío. Pero creo que la sociedad ha terminado asimilando esta situación, asimilando el riesgo que representa, y creo que eso le ha permitido un poco volver a enfocarse en sus problemas cotidianos. Decía hace poquitito en una entrevista Eduardo Kigan, yo lo citaba en la nota, Eduardo Kigan es el titular de la carrera de especialización en psicología clínica en la UBA. Él utilizaba una figura que me parece muy interesante. Dice, cuando te apunta con un arma en la cabeza, probablemente la primera hora estés aterrado. Ahora capaz que a las 9 horas de que te estén apuntando, y quizás por tu cabeza se te ocurre la posibilidad de pedir una pizza, ¿no? Haciendo un poco esa descripción gráfica, claro, que sufren las personas que están, retenidas como rehenes. Es decir, hay un momento en donde la persona asimila los elementos nuevos del contexto, los incorpora, y una vez que los incorpora, y probablemente empiezan a volver a enfocarse en los problemas cotidianos. Sí. Y creo que algo de esto está pasando. Entonces, contraintuitivamente, creo que la vacuna no sé si va a ser tan decisiva en términos del comportamiento electoral como sí la economía, que claramente está mostrando, digamos, una mirada muy negativa sobre cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Sí, yo diría que en la idea que fue expresada en la comunicación pública oficial desde el inicio de la cuarentena, que se transformó en cuarentena, recuerdo una frase del presidente cuando dijo: el Estado descubrió a 10 millones de personas que no tenía registradas. No eran 10 millones que no estaban registradas, eran 10 millones que estaban acostumbrados a valerse por sí mismos, transportistas escolares, dueños de salones de fiesta, jardineros, cuentapropistas no registrados, digamos, todo un universo de seres humanos que existen desde hace mucho tiempo y siguen existiendo. Y a los cuales, en definitiva, nada de lo que les dieron les resolvió el problema, por más que se hayan hecho algunos avisos muy ingeniosos de un señor que recibió 2 IFE y se transformó en pisero en el barrio, contra la pizzería del barrio, que tiene que pagar todos los impuestos habidos y por haber, ¿no? Yo creo que hasta en la utilización de eso, desafortunadamente, para el interés del colectivo social, hay una gran impericia, ¿no? Sí, incluso, a ver, una cosa que resulta muy interesante analizar es el contraste entre lo que estamos viendo en términos de reacción del gobierno en esta segunda ola y lo que fue la reacción del gobierno al comienzo de esta crisis. ¿No? Un amigo futbolero me lo ponía en términos futboleros, dice: la cuarentena del año pasado fue la cuarentena Castrilli, la cuarentena de este año es la cuarentena La Molina. Es decir, el contexto sanitario de hoy quizás obliga a medidas mucho más duras de las que tuvimos el año pasado. Y si el gobierno no las está tomando, creo que es síntoma muy claro de la estrechez económica con la que el gobierno va a enfrentar este desafío. Y creo que en algún punto el gobierno termina pagando los platos rotos de lo que fue el abuso de la medida o de las medidas de confinamiento y de restricción de la movilidad durante el 2020, ¿no? Un año en donde el gobierno efectivamente, intervino en la actividad económica, prohibiendo la movilidad de los individuos, obligándolos a encerrarse en sus hogares. Eso produjo la caída del Producto Bruto que vimos el año pasado. Ahora, es un Estado que ha volcado apenas unos puntitos más por encima del 3% del Producto Bruto, que es un nivel muy bajo cuando uno compara lo que los países han volcado en recursos, claro, en el contexto del coronavirus, ¿no? Si uno se va a los países europeos, incluso Estados Unidos, estamos hablando de niveles superiores al 15-20% del Producto Bruto volcado por el Estado para cubrir, digamos, las consecuencias de las medidas de confinamiento. Bueno, este es un Estado, digamos, que no ha volcado recursos. Esto obviamente se vio reflejado en los niveles de ingreso de la población, y creo que eso es lo que hoy lo tiene, digamos, atado de mano, sin posibilidad de tomar medidas que afecten la actividad económica, porque la gente probablemente no se las cumpla, ¿no? Y este es el desafío que enfrenta el gobierno en esta segunda. Sí, ahí hay un conjunto de juego de necesidad de todo tipo. Está la necesidad económica y está la necesidad vivencial de sentirte vivo, digamos. Cuando además venimos de absurdos, ¿no? Recordemos a la prefectura persiguiendo a un remero en solitario. Acá las autoridades en Mar del Plata persiguiendo a los surfers. Es decir, se llevó a extremos del ridículo y
hay un viejo acerto que dice que del ridículo no se vuelve, ¿no? Y yo creo que eso juega mucho. Sí, sí, decididamente, digamos, toda decisión política requiere de legitimidad. Y eso es que la opinión pública, la sociedad, la considere justa y razonable a la decisión. Ninguna decisión puede ser implementada utilizando el 100% del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Y un componente central de esa legitimidad tiene que ver con la autoridad de quien toma la decisión. Digamos, y me parece que este es un gobierno que, con promesas incumplidas y con abusos y excesos muchas veces de lo que fueron las medidas de confinamiento, ha ido perdiendo autoridad, sobre todo cuando uno mira los resultados, ¿no? Porque después de todo el esfuerzo que el gobierno le ha pedido a la sociedad durante el 2020, la Argentina terminó en el top 3 de la región en términos de cantidad de casos por millón de habitantes y en el top 3 en cantidad de muertes por millón de habitantes. Bueno, si me permitís, quiero compartir con vos algo que, y aquí te libero, cité hoy muy temprano a la mañana. El mundo en este momento, en la colección de imágenes del horror, tiene en el centro de la escena a la India. En el día de ayer, ¿me pones la imagen en pantalla? En el día de ayer se citaba que la India había superado los 200.000 fallecidos. Inmediatamente fui a ver la cantidad de habitantes, ¿no? 1.335 millones de habitantes, o 1.365 millones de habitantes. Y horas más tarde hallé un cuadro comparativo realmente interesante, en donde cuando vos mirás estadísticamente dice: India, letalidad, porcentaje de muertos confirmados cada 100 personas, 1.12. Argentina, 2.15. Incidencia contagio por 100.000 habitantes. India, 1.331, Argentina, 6.250. Mortalidad, muertos por millón de habitantes. India, 149, Argentina, 1.405, 10 veces más. Creo que los datos son contundentes, no deja mucho... Sí. No han sido buenos los resultados de la gestión sanitaria del gobierno en un contexto donde el gobierno le pidió un esfuerzo muy grande a la sociedad argentina, uno de los países que tuvo medidas de confinamiento más prolongadas, ¿no? Por eso digo, creo que parte de la autoridad se ha perdido allí y eso también socava la legitimidad para tomar medidas sanitarias en ese contexto. Lucas, un abrazo a la distancia. Gracias por tu tiempo y la ilustración de estos temas. Muy amable. El placer es mío, José Luis. Un abrazo grande. Bueno, a quien escucharon es al consultor Lucas Romero. ¿Sí? Vamos como desbrozando los hechos tal cual como son.